Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. La cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa son el siguiente punto después ya de haber dejado atrás el ciclo de Krebs. Todos los pasos oxidativos de la degradación de los glúcidos, ácidos grasos y también de los aminoácidos convergen en esta etapa final de la respiración celular en la que la energía de la oxidación en forma de los equivalentes de la reducción, como el NADH y el FADH2, impulsan la síntesis de ATP. Tiene lugar, por tanto, este proceso en la mitocondria, que está constituida por las distintas partes de la membrana mitocondrial externa, permeable a moléculas de pequeño tamaño e iones que se mueven a través de proteínas integrales de membrana denominadas asporinas, que contienen barriles en forma de subunidades beta, el espacio intermembrana de composición similar a la del citosol, la membrana mitocondrial interna impermeable a la mayoría de moléculas de pequeño tamaño e iones, incluidos los protones, y contienen los componentes de la cadena respiratoria y la ATP sintasa, tan importante como ahora veremos, además de la matriz mitocondrial, que contiene el complejo de la piruvato deshidrogenasa, las enzimas del ciclo de Krebs, excepto la succinato deshidrogenasa, que os recuerdo que estaba en la membrana mitocondrial interna, como ahora veremos, y de la beta-oxidación de los ácidos grasos y las rutas de oxidación de los aminoácidos. Fijaos si son importantes las mitocondrias. La cadena transportadora de electrones conlleva 4 complejos macromoleculares, ya que el proceso comienza con la entrada de electrones en la cadena respiratoria. Estos electrones llegan en forma de equivalentes de reducción procedentes del metabolismo aerobio del piruvato. La cadena respiratoria está formada por distintos transportadores localizados en la membrana mitocondrial interna que actúan secuencialmente y están situados en orden creciente de afinidad electrónica. Su potencial de reducción aumenta de forma también gradual y a mayor potencia de reducción, mayor es la tendencia a atraer los electrones. Los equivalentes de reducción ceden así sus electrones a la cadena respiratoria hasta el aceptor final, que es el oxígeno, y se reduce para dar agua. Hay 3 tipos de transferencias electrónicas: la transferencia directa de electrones, reducción del hierro 3+ a hierro 2+, la transferencia de un átomo de hidrógeno y la transferencia de un ion hidruro. En este proceso de transformación o de transporte de electrones se transfieren normalmente protones desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembrana, generándose un gradiente electroquímico que sirve para impulsar la síntesis de ATP a partir del ADP más PI. La fosforilación oxidativa, por tanto, de la teoría quimiosmótica de Mitchell, que se dio en 1961, por ciento, así como dato que os tenía que haber dado, pero que además de todo esto se produce que el NADH y de las frauproteínas también están en la cadena respiratoria, y hay otros 3 tipos de moléculas transportadoras de electrones también muy importantes. La primera sería la ubiquinona o coenzima Q. Es una benzoquinona liposoluble que contiene una cadena lateral isoprenoide. Debido a su hidrofobicidad y a su pequeño tamaño, puede difundir libremente a través de la bicapa lipídica de la membrana mitocondrial interna y puede hacer de lanzadera de equivalentes de reducción, de manera que presenta por tanto movilidad y transporta por ello también los electrones, como también lo hace con los protones, lo que le confiere un papel central en el acoplamiento del flujo electrónico al movimiento de esos protones, pudiendo aceptar 1 o 2 electrones. Los citocromos también son muy importantes, ya que son proteínas con un grupo prostético hemo, y las mitocondrias tienen hasta 3 tipos de citocromos que se distinguen por diferencias en su espectro de absorción, el A, el B y el C, y los grupos hemo de los citocromos A y B están unidos de forma no covalente a las proteínas asociadas, mientras que los citocromos C están unidos de forma covalente a través de residuos de cisteína. Las proteínas ferrosulfuradas
contienen el hierro, que no se encuentra formando parte del hemo, sino en asociación con átomos de azufre inorgánico o de residuos de cisteína de la proteína, cisteína concretamente como he dicho, y pueden estar formadas por un solo átomo de hierro o por ser más complejas y tener de 2 a 4 átomos de hierro. Las proteínas ferrosulfuradas participan en transferencias de un electrón en las que se oxida o se reduce uno de los átomos de hierro de agrupación ferrosulfurada. Las proteínas también ferrosulfuradas de Rieske son una variante de las anteriores en las que un átomo de hierro está coordinado con 2 residuos de histidina en vez de con cisteína. Esta proteína está presente en el complejo 3, por ejemplo, de la cadena respiratoria. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.